Bienvenidos. El noveno seminario del ciclo de seminario 2020 del IPEC. Y en esta oportunidad nuestro orador es la doctora María Cecilia Provenzal, que es profesora titular del Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ella, toda su formación académica la realizó allí, su licenciatura y su doctorado, y su área de investigación principal es la ecología de poblaciones de roedores. Así que con esta breve introducción te doy la palabra a vos, Cecilia. Adelante. Bueno, muchísimas gracias Luciano, a Laura también por haber estado entre medio para la invitación, pero bueno, por la invitación y a todos los que están presentes. Vamos a compartir un poco lo que Luciano me pidió que les contara. Sí, adelante Ceci, no sé qué pasó. ¿Hola? Tiene el audio bloqueado, tiene el audio bloqueado. ¿Hola? Sí, adelante. Sí, pero hay tenía el algo que audio me está... bloqueado. Sí, pero espérate. Ahí está. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, dale. Bien. Sí. Bien. Bueno, cualquier cosa me dicen, porque por ahí uno como no ve, cuando pasan estas cosas virtuales, no se entera de que ni siquiera la están escuchando. Te escribo por Bueno, el chat. Fíjate abajo el chat y bueno. dale. Bueno, un poco lo que les voy a contar hoy es una trayectoria del grupo, el grupo de ecología de poblaciones y comportamental de nuestro departamento de ciencias naturales, pero también acá hay trabajo de muchísima gente, de muchísimas disciplinas, y es más o menos un recorrido de casi más de 10 años con respecto al hantavirus y fundamentalmente de la región andina de la provincia de Chubut. Un poquito para ponerlos en tema, bueno, los hantavirus del género Orthohantavirus, familia Hantaviridae, son virus que tienen distribución mundial y que se mantienen en la naturaleza por la infección crónica de los hospedadores naturales, que son principalmente roedores. El hantavirus en el mundo produce dos tipos de enfermedades diferentes. Los del viejo mundo, en Europa y en Asia, con la fiebre hemorrágica por síndrome renal, y en toda América, el síndrome pulmonar por hantavirus. La diferencia está fundamentalmente en el porcentaje de mortalidad en los casos humanos, que en el síndrome renal es una mortalidad baja, a diferencia del síndrome pulmonar por hantavirus, que tiene una mortalidad relativamente alta, hasta el 50%. Y los hospedadores también se diferencian, quienes transmiten en el viejo mundo y en Asia, digamos, con respecto a América. En el primer caso son los roedores murinos los responsables de la transmisión de los diferentes tipos de virus. En cambio, en América son los roedores sigmodontinos. Un poco la transmisión, cómo llega, o sea, cómo se transmite esta enfermedad al humano. Bueno, como bien acá lo ven, desde el roedor al humano es a través de las inhalaciones de los aerosoles, de las excretas, tanto de las excretas como de la saliva y la orina, infectadas de los roedores. Pero la transmisión, o sea, cómo se mantiene el virus en la naturaleza, obviamente tiene que ver con la transmisión roedor-roedor. Además, puede también haber secundariamente infecciones a través del contacto con las membranas mucosas, heridas en la piel o ingestas de alimentos contaminados. Solamente el caso de transmisión interhumano o persona a persona ha sido asociado hasta el momento al virus Andes en el sur de Argentina y Chile. Y ya vamos a hablar un poquito más en detalle. Teniendo entonces un poco esta referencia mundial, bueno, ahora nos vamos a abocar a lo que es el síndrome pulmonar por hantavirus en Argentina. Y antes de irnos directamente al área de estudio que nosotros nos ocupa, bueno, contarles de que en realidad
Hay 4 regiones ecológicamente distantes y geográficamente distintas, como ustedes pueden ver, la región del norte con Salta y Jujuy, la región del noreste con Misiones y actualmente también con Chaco, y la región central con Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y la región del sur con las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut. En todas ellas, los transmisores son especies sigmodontinos, de roedores sigmodontinos los que transmiten, y hay diferentes genotipos virales para estos ortohantavirus. Obviamente, 6 de ellos tienen sus reservorios en roedores del género Oligorhizomis, y otros 3 en los géneros Calomis, Acodon y Necromis. Para cada una de las zonas hay un tipo de virus determinado y un reservorio o hospedador determinado. En el caso de lo que nosotros vamos a desarrollar hoy, es en la provincia de noreste de Chubut, del trabajo que hemos desarrollado, y el reservorio vamos a ver por qué podemos decir que sí es el Oligorhizomis longicaudatus y el virus Andes es el genotipo que transmite. Con respecto a los casos humanos, si se fijan, he intentado hacer como una paleta de colores en donde lo más naranja es donde hay mayor cantidad de casos y lo más clarito, menor número de casos. Si bien la importancia tal vez tenga los valores de casos, el número de casos, perdón, es mayor, sin embargo, lo que acá nosotros tenemos, y como hace un ratito lo mencioné, es el tema de la transmisión de persona a persona, que también es en el único lugar que se ha dado hasta ahora en el mundo. Con respecto entonces un poco al sistema bajo estudio que nosotros tenemos distintas preguntas para poder entender un poco cómo es que esto funciona. Y así fue como nos planteamos, respecto a la población hospedera u hospedadora, cuál era su distribución espacial, cuál era su distribución de la abundancia en el tiempo y sus variaciones, y a qué condiciones y características ambientales estaba asociada dicha distribución, y a su vez, cuál es la dinámica del virus, la distribución y dispersión espacial del virus y su variación temporal en el tiempo también, o sea, con respecto a las infecciones o a las poblaciones infectadas de roedores. Y también integramos el tema de la población humana con respecto a los casos humanos, a las actividades y a los hábitos que de alguna manera tenemos que estar asociando para ver que este sistema bajo estudio actúa con, digamos, una correlación bastante interesante y una dinámica particular. Obviamente, cuando nosotros nos pidieron, porque nuestro trabajo allá en el 2003 surgió por un pedido de un servicio, de un protocolo, de un proyecto de servicio a la población de Cholila. Me caen los auriculares, disculpen. Y bueno, a raíz de eso fue que nosotros dijimos, bueno, no sabíamos nada de esto, de este tema, así que dijimos, bueno, tenemos que hacernos muchas preguntas. El área de estudio es justamente en la localidad de Cholila, en la provincia de Chubut, y como verán, está constituida por 4 valles: el Blanco, el Cajón, el Rincón y el Valle, Villa, Lago, Rivadavia. Todos ellos con una conjunción de ambientes muy particulares y diferenciables, pero entremezclados entre sí, en donde por la cantidad de, digamos, de representatividad que tenían estos hábitats, nosotros definimos en un primer momento, para poder empezar a responder algunas preguntas, como por ejemplo, qué roedores había, dónde estaban y cómo eran sus valores de abundancia, definimos 4 ambientes particulares para muestrear: los bosques, los arbustales, los pastizales y todo lo que tenía que ver con el peridomicilio. En realidad esta localidad, si ustedes la conocen, pueden darse cuenta que en realidad es más bien la población o la cuestión urbana, la construcción urbana, como insertada en un ambiente, en un paisaje natural.
Para eso, bueno, obviamente para diseñar el muestreo tuvimos que realizar, bueno, obviamente primero un premuestreo, pero después para ajustar cantidad de líneas, número de trampas, etcétera. Y en principio definimos hacer un sistema de remoción. Acá un poco para mostrarles cómo se tiene que ir al campo en los casos que se hacen este tipo de muestreos animales y de roedores en particular. Y lo que sí, obviamente, un cuidado muy particular en la rotulación y en la identificación del sitio de donde provenía la trampa con el roedor capturado. A su vez, también mucho cuidado en lo que es el procesamiento de la información, el procesamiento del material y de los roedores en particular, porque nosotros en esas líneas poníamos tanto captura viva como captura muerta, trampas de captura viva y de muerta. Entonces, aquellos animales que eran capturados vivos había que anestesiarlos. ¿Para qué? Para poder extraerle sangre por retroorbital, punción retroorbital, y algunos órganos específicos que iban a ser de alguna manera los indicadores del aislamiento del virus posteriormente. Obviamente en cada situación se identifica la especie, se toman las medidas morfométricas habituales, largo de la cola, largo del cuerpo, bueno, peso, el sexo y el estado reproductivo del animal, y a su vez también la recolección de fecas de cada una de esas trampas en donde caía el individuo capturado, y también el estudio de algunos ectoparásitos que se les tomaba la muestra con el peinado de las pieles. Bueno, ¿qué tuvimos como resultados interesantes y que, bueno, obviamente nos fueron orientando cada vez más a ir aprendiendo un poco más, porque no sabíamos nada, insisto, ni siquiera nosotros, por no ser de la zona, conocíamos las especies, o sea que la identificación de las especies también fue un tema desafiante, y gracias a la colaboración de sistemáticos taxónomos de la Universidad de Esquel, del CENPAT, también pudimos identificar los individuos correctamente y certificar que así era, porque eso es fundamental obviamente para poder estar estudiando ecología epidemiológica. Así fue como lo que pudimos reconocer es que en los distintos ambientes había alguna distribución en número de especies diferentes y también una proporción o representatividad dentro del ensamble diferente de acuerdo al hábitat. Como verán, el Oligorhizomys longicaudatus estuvo asociado fuertemente y positivamente con los matorrales o arbustales y con los bosques. Además, había otras especies que también dieron significativas la asociación con los determinados ambientes, pero sus números eran muy bajos. Solamente acá voy a resaltar el Abrotrix olivaceus, que estaba también significativamente asociado a los matorrales, y el Abrotrix longipilus, ¿Vas a ver esto? No, demostrame. asociado también a los hábitats de bosques. Y como era de esperar, en los pastizales, obviamente el Abrotrix olivaceus era el que estaba más asociado, y en los peridomésticos, hábitats peridomésticos, el Mus musculus, la laucha doméstica, era la que estaba asociada positivamente, o algo que obviamente era esperable de encontrar. Sin embargo, la presencia del Oligorhizomys también era bastante importante. Así fue como también a lo largo de más de 6 años pudimos determinar cuál era la dinámica en cuanto a la abundancia, los valores de abundancia de esta especie, específicamente Oligorhizomys longicaudatus, porque numéricamente fue la más capturada, y cómo variaba en función a los distintos hábitats. Acá está representado el bosque, y el que le sigue en negrito es los arbustales, siendo bastante bajas las abundancias en los pastizales y ambientes peridomésticos. Sin embargo, los valores de abundancia también variaron en el tiempo, respecto a las estaciones y a los años. Algo que debo aclarar es que los muestreos se hacían estacionales. Lo otro que se determinaba, obviamente, cuando yo les decía que se extraía la sangre, era para poder después determinar
la seroprevalencia, o sea, la presencia de anticuerpos en los roedores para ver si eran para hantavirus y para qué virus. Y eso fue lo que se pudo determinar, la presencia de anticuerpos para el virus Andes. Respecto al número de animales positivos que se fueron registrando a lo largo del muestreo, lo que se veía era que obviamente llevaba a la delantera los valores positivos en los ambientes de arbustales, seguidos por lo de los bosques y muy bajos en los otros lugares, salvo algunos momentos especiales que vamos a definir por qué. Acá están los valores de la prevalencia de anticuerpos para las distintas especies y fundamentalmente la total. Acá quiero señalarles que se hace, la prevalencia se toma el número de analizados, de animales analizados, sobre el número total de analizados. Acá obviamente está desde septiembre del 2003 hasta invierno del 2006, obviamente esto después se siguió pero con otro tipo de muestreo, por eso esta es la primera parte. Pero lo interesante es rescatar que Oligorisomys longicaudatus fue la especie que todo el tiempo, todas las estaciones, mostró seroprevalencia positiva. Y en algunos casos, específicamente en las primaveras y en los inviernos, con altos valores para algunos años. Abrotis olivaceus, y Abrotis longipilis fueron, nosotros le llamamos hospedadores accidentales, porque en realidad fueron 3 en el caso de longipilis y 3 en el caso de olivaceus y 7 en el caso de longipilus, pero generalmente asociados estos animales, cuando daban positivos, estaban asociados a líneas donde había captura de Oligorisomys longicaudatus, lo cual a uno le permite asumir o suponer que el derramamiento o spillover es lo que haya producido que haya sido infectado ocasionalmente estas especies. Con respecto entonces al análisis de sitios de trampeo, líneas en donde habíamos detectado positivos de hantavirus, por año, por estación y por hábitat, lo que se podía ver muy claro es que todos los años había positivos, porcentajes de líneas con individuos positivos, y fundamentalmente los valores más altos estaban asociados a los individuos de las líneas capturadas en arbustales. Acá yo les señalo que justamente tenemos altos valores de abundancia en el 2003, en el 2005 y en el 2006, fundamentalmente son los valores más altos. Y fíjense que si después lo hacíamos estacionalmente, vuelve a ser el más alto en arbustales, pero a su vez son las primaveras y los inviernos en donde los valores de prevalencia para anticuerpos, para hantavirus, daban muy altos en relación a otras estaciones de verano o otoño. Y si los poníamos sobre un mapa para ver dónde estaba la infección, para ver si había una cuestión más focal o si era generalizado, como ustedes pueden ver, estos banderines indican los distintos momentos del año, distintas estaciones, pero todos estos son la ubicación de las líneas donde los animales fueron positivos, capturados de Oligorisomys fueron positivos. Obviamente que eso nos llevó a plantear que sí, obviamente el tema era complejo, porque la contratación para nosotros era para ver si podíamos dar algún programa de control, y era muy difícil estar haciendo una aproximación inmediata a cuáles eran las formas de manejarlo o de controlar el problema, cuando en realidad estaba tan ampliamente distribuido en todos los valles y en todos los hábitats, si bien en los hábitats más importantes, que eran el arbustal, era donde mayor número había. Algo que no dije, pero que creo que es importante rescatar, y voy a volver para atrás, porque me parece que está bueno, que se fijen que en el peridomicilio, que normalmente, fíjense acá en la primera tabla, los valores
son casi siempre bajos y ceros. Sin embargo, en los momentos en donde fue muy alta la prevalencia, ¿sí?, en los arbustales, también fue alta o se vieron positivos en todos los otros hábitats y en valores relativamente altos para lo que eran esos hábitats. Concretamente en el 2003, en peridomicilio, tenemos valores de prevalencia alta, y en la primavera, en las primaveras y en los inviernos, bueno, fíjense acá, sin embargo, dependiendo del año, en el 2005 también, que fue un año de pico, también hay valores de prevalencia relativamente altos en el peridomicilio y en el 2006, que es el año siguiente. Esto es importante que lo dijera porque obviamente muchos asocian de que el roedor está siempre, permanentemente en todos los hábitats y el riesgo de la infección está, sin lugar a dudas, pero hay que tener en cuenta los momentos de altas abundancias, es que es donde ahí seguramente va a haber más probabilidades de que el roedor también se disperse a los ambientes periurbanos, a pesar de que no sean sus ambientes preferidos. Con respecto entonces un poco a empezar a armar el rompecabezas de cómo era la infección o quién era el culpable de transmitir esta infección y portarla, porque obviamente les tengo que aclarar que en la mayoría de estas enfermedades, de estas zoonosis, los que son hospedadores no se enferman, simplemente son los vehículos para que el virus se replique y se mantenga en la naturaleza para poder, bueno, obviamente luego de esa manera llegar al hombre, pero no tienen, generalmente hay pocos casos estudiados en hantavirus que hayan sido afectados, creo que es Peromyscus maniculatus, en el caso del virus Seúl, virus sin nombre en Norteamérica, en donde sí hay evidencias, estudios donde se han visto el deterioro de los animales, disminución de peso y en algunos casos hasta disminución en el éxito reproductivo. Pero no es el caso del Oligorhizomys longicaudatus, en donde, bueno, intentamos establecer una relación de la variable respuesta con las variables independientes que teníamos tomadas para ver cuál era el individuo con mayor probabilidad de portar el virus y de ser positivo, y los modelos que nos mostraron que sin lugar a dudas el registro de marcas, que era algo que también hacíamos, y que no sé si lo mencioné cuando estábamos identificando los individuos y manipulando el animal, registrábamos si poseían marcas en las orejas, heridas, lastimaduras, también en el lomo. Esto como alguna evidencia de algún encuentro agonístico con algún otro individuo coespecífico o interespecífico. Lo que sí pudimos ver, de acuerdo a este modelo, es que el sexo era importante y fundamentalmente sesgado hacia los machos, eran los que eran más positivos, hasta 3 veces más que las hembras. El peso, aquellos individuos de gran peso, de mayor peso y de tamaño corporal, eran los más probables de estar infectados, y también aquellos que poseían marcas. Fíjense que los que nosotros habíamos identificado con marcas, tienen una posibilidad mayor de 10 veces más de estar infectados que aquellos que no tienen marca. Bueno, esto obviamente nos hizo plantear que si bien estos habían sido todos estudios con sistema de remoción, o sea, de remover el animal del lugar, para poder ver realmente cómo era la dinámica del virus, necesitábamos aproximarnos mejor, y fue allí donde planteamos hacer estudios de captura, marcado y recaptura. De esa manera instalamos grillas que abarcaron 3,24 hectáreas cada una, separadas por 150 metros, y elegimos los hábitats de matorral, porque ya sabíamos que era donde el Oligorhizomys longicaudatus estaba en mayor abundancia. Entonces, lo que pudimos hacer, o empezamos a hacer con esta parte del estudio, fue determinar el uso del espacio. En ese caso, determinar los tamaños del área de acción, o home range, de los machos y de las hembras, y intentar ver cómo esos valores de estimación de tamaños de área de acción
se modificaban o no en función al sexo y también en función al momento, o sea, la sesión de trampeo, que nosotros la sinonimizábamos directamente con la densidad de la población en ese momento. Y lo que pudimos ver, tal como lo muestra el gráfico y los modelos, que el que mejor lo explicaba era una interacción entre el sexo y la estación de trampeo. O sea, que los machos en este caso eran los que mayores tamaños de home range tenían, pero también dependía el momento del muestreo o la densidad de animal que existía en el momento de capturarlos para establecer los áreas de home range. Obviamente esto fue algo que también nos sirvió para entender un poco, en algunos casos en los que habíamos hecho con respecto a los sistemas de remoción y establecer algunos parámetros poblacionales, porque habíamos hecho un intento de una grilla, obviamente de 3 grillas, pero de mucho menor tamaño, y no podíamos en definitiva estar estableciendo bien los tamaños de área de acción, porque no teníamos buenas recapturas. Y claro, no teníamos buenas recapturas porque en realidad lo que no habíamos tenido en cuenta, o a lo mejor subestimamos, era el tamaño de la grilla. En este caso tuvimos en cuenta esos datos previos para poder establecer la grilla, y estas 2 grillas obviamente actuaron como una única grilla porque los animales, sobre todo los machos, en algunos momentos alcanzan valores muy altos de tamaño de área de acción. Recorren, tienen un área de acción hasta de 5.000 metros cuadrados en algunos momentos, pero normalmente los tamaños estaban entre los 1.800, 2.000 y siempre mucho más chico lo de las hembras. Bueno, con esto también la idea era de aproximarnos también a ver cómo era el sistema de uso el sistema poder inferir el sistema de apareamiento a través del uso del espacio y las áreas de solapamiento entre las áreas de acción. Y ver los solapamientos intersexo o intrasexo, ver cuáles se daban, cuáles eran los que realmente importaban, y nuevamente los modelos nos revelaron que los solapamientos se dieron fundamentalmente entre machos con machos, machos con hembras, y se evitaban, el solapamiento era muy bajito entre machos y muy bajito entre hembras. Con lo cual, teniendo en cuenta entonces que el tamaño de área de acción era mucho más grande en los machos con respecto a las hembras, que había un uso exclusivo y había una territorialidad de parte del espacio, por parte de ambos sexos, y por la evitación espacial entre machos reproductores, esto de alguna manera estaba reflejando una competencia intrasexual por la receptividad de las hembras, y un alto porcentaje de heridas en machos fundamentalmente nos llevó a sostener con más firmeza la hipótesis de un sistema de apareamiento poligínico para Oligorhizomis longicaudatus. Si bien en algunos momentos de muestreo fue un poco más flexible, pero en la mayoría de los momentos muestreados se mostraba este comportamiento. ¿Qué pasaba a su vez con la cuestión de la infección en los roedores? ¿Cómo estaba la prevalencia de estos roedores que íbamos capturando y marcando y recapturando a lo largo de las distintas estaciones? Esto ya fue a partir del 2011 hasta 2013 inclusive. También veíamos un comportamiento de variación de la seroprevalencia respecto a los momentos, a las estaciones, siguen siendo más altos en las primaveras y en los inviernos, y con respecto a los valores de la densidad, como también se variaba en la seroprevalencia. Acá hay justamente un momento, que fue el invierno de 2012, que no hicimos muestreo, porque pasó exactamente lo que nos pasó en el invierno de 2006. Esto es para que vean dónde nosotros teníamos que ir a buscar las trampas, porque realmente no se las veía por la cantidad de nieve que había. Y fue bastante, para quienes estuvieron al frente de esto, porque debo reconocer que acá la mayor carga la llevaron quienes estaban al frente de sus doctorados en ese momento,
realmente era bastante difícil hacer muestreos en estas condiciones. Así que, bueno, con esa experiencia, el invierno del 2012 no se hizo porque fue exactamente igual en cuanto a nevadas. Asimismo, bueno, con los datos que recolectados ya en estos animales de captura, marcado y recaptura, lo que vimos, de acuerdo a los modelos nuevamente, quisimos poner a prueba si seguían dando lo mismo que ya habíamos visto con los sistemas de remoción, pero ahora afianzando un poquito más con lo que veíamos del uso del espacio. Y efectivamente, de nuevo, los modelos más seleccionados, que mejor predicen, incluyen en ellos las variables de heridas, el sexo fundamentalmente, y el sistema de trampeo también. Esto nos estaba indicando que, de nuevo, que la mayor proporción de individuos seropositivos correspondía a los machos, que ellos estaban aptos reproductivamente, que eran adultos, y con heridas durante los periodos de mayor densidad poblacional, con lo cual nos estaban apoyando la transmisión del virus, que era de modo horizontal a través de la competencia intrasexual masculina. Cuando quisimos ver entonces un poco, esa sería la forma de la transmisión dentro de la población, que obviamente no era que estábamos descubriendo nada nuevo, pero teníamos que ponerlo en evidencia en esta especie y en este lugar. Ya otros lo habían visto en otras especies de roedores, sobre todo en Norteamérica, y el comportamiento era muy parecido. Pero bueno, lo que nosotros también queríamos ver un poco era cómo era la dinámica del virus, no solamente dentro de una misma población, sino quiénes jugaban el papel para la dispersión del virus. Entonces, cuando entramos a discriminar dentro de los individuos infectados, en este caso está representado este gráfico, aquellos individuos que nosotros clasificamos como transeúntes, porque realmente fueron recapturados muy pocas veces, frente a los residentes, con más de 4 recapturas. Lo que sí podíamos ver era que los individuos, antes de eso, sí, que los individuos transeúntes aumentaban en proporción, en número, en los momentos de altas densidades, el número de infectados de los transeúntes. También los residentes, sin lugar a duda, pero el número de transeúntes era muy notoria la diferencia en número para los momentos de alta densidad. Por otro lado, con el sistema de captura, mercado y recaptura, lo que pudimos ver es la seroconversión, que no es algo fácil de determinar en los animales, y tiene que ver con el éxito de recaptura de estos individuos, obviamente. Sin embargo, bueno, fue buena la muestra que pudimos obtener, en donde nos confirmaba nuevamente que quienes realmente se infectan son los adultos. Hay algunas hembras, fíjense, infectadas, pero sin lugar a duda la mayor cantidad de individuos siempre son los machos, los que son positivos, y son los adultos los que están seroconvirtiendo siempre. Fíjense, acá hay un juvenil que luego pasa a adulto y recién ahí detectamos la seropositividad, mientras que en el periodo anterior no estaba. Entonces, esto nos permitió inferir que eran los transeúntes con anticuerpos positivos quienes propagarían el virus entre las poblaciones, mientras que los residentes seropositivos machos serían los responsables de mantener la infección dentro de la población. Obviamente esto fue apoyado con estudios genéticos del grupo de genética de poblaciones de Córdoba, de la Universidad de Córdoba, de Raúl González Itic y sus colaboradores. Hay 2 o 3 trabajos que apoyan y que tienen que ver, porque trabajaron conjuntamente con nosotros, que tienen que ver con lo que es la dinámica en cuanto desde el punto de vista genético y flujo génico que existe entre las poblaciones y cómo es su comportamiento. Bueno, obviamente, mientras todo eso íbamos analizando y íbamos avanzando, también, como yo les dije, habíamos tomado otros datos que también estábamos interesados en conocer. Una de ellas fue la dieta de Oligorisomys longicaudatus, saber de qué se alimenta, qué es lo que realmente prefiere. Y bueno, para gran sorpresa, realmente, si se fijan, estos son todos los ítems de
vegetales o follaje que consumían, y fíjense, los valores eran bajísimos. Esto está por hábitat para los arbustales, bosques, pastizales y áreas peridomésticas, en donde justamente en los pastizales, obviamente esperable, es donde más consumo hay de la parte de follaje, mientras que lo que tenía que ver con ítems de frutos y semillas, tanto en todos los ambientes, en todos los hábitats, hubo un alto consumo de semillas, y fundamentalmente la que está así en la primera fila es la rosa mosqueta, la rosa SPP o rubiginosa, ¿no? Y también algunos consumos de artrópodos. Si lo vemos comparando las dietas estacionalmente, había una gran similitud de las dietas para las estaciones de invierno, primavera y otoño, y las más disímiles eran las de verano. Acá están representados los ítems consumidos, y el negro es el de la rosa mosqueta. Fíjense que si bien es bajo, en el verano también lo consume, pero es muy alto el porcentaje de rosa consumida para las otras 3 estaciones. Obviamente el follaje en verano y un poco de artrópodos obviamente en primavera aumentan con respecto a lo que son el resto de las estaciones. Pero esto nos permitió caracterizar al Oligorizomys como frugívoro principalmente. Y si teniendo en cuenta ese invierno que les dije que había sido bastante tedioso el muestreo, a la primavera siguiente de ese invierno, lo que se pudo ver, una vez que se fue la nieve, es que esos animales siguieron totalmente activos por debajo de la nieve. Lo que pasa es que nosotros las capturas nos fueron bastante complicadas realizarlas, ya les digo, por el tema de la ubicación de las trampas, pero lo que sí fue notorio eran las grandes galerías que hacían hasta llegar a la cueva, y los restos que había en las cuevas de principalmente el fruto de la rosa mosqueta. Y si comparábamos, porque también estudiamos la dieta de las especies más representadas en los distintos ambientes, esto corresponde a solamente el momento de primavera-verano, lo que sí podíamos ver era que al colilargo, Oligorizomys longicaudatus, lo ubicábamos bien en un extremo con respecto al consumo de frutos y granos, y bien diferenciado del resto de las especies de las que pudimos caracterizar, donde eran o consumían mayor proporción de partes vegetativas, o mayor proporción de granos, o mayor proporción de artrópodos. Pero bueno, tampoco nos quedábamos con la idea de que todos los matorrales o arbustales era lo mismo, todos los bosques era lo mismo para el colilargo. ¿Qué pasa en la estepa? Seguíamos con preguntas, o sea, cada vez íbamos avanzando con mayor cantidad de incógnitas para poder descifrar, y fue así como se pensó en un diagrama, un estudio a distintas escalas, a escala regional, teniendo en cuenta este gradiente en esta transecta que va de humedad, de mayor humedad a menos humedad, con el bosque, la zona de transición que la definimos como ecotono, y la estepa, y lo que se hizo es caracterizar a escala regional la estepa, el ecotono, el bosque, pero a su vez, dentro de cada tipo de región, en la estepa no lo hicimos, pero para ecotono seleccionamos solamente matorrales que no tuvieran rosa mosqueta y matorrales que sí tuvieran rosa mosqueta, para poder afinar un poco más digamos, la estimación de cómo era el comportamiento del colilargo en función a estos tipos de ambientes. Y para el bosque, obviamente la diversidad era mucho mayor, pero definimos 2 tipos de bosques, el bosque de nires y el bosque de cipreses, para poder ver también si le daba lo mismo al colilargo estar en uno u otro tipo de bosque. Y por supuesto, a escala local, lo que hicimos fueron los censos de vegetación en cada trampa, asociados a cada trampa, en cada línea, y con la recolección de coberturas de especies vegetales, suelo desnudo, rocas y troncos, que también
era interesante ver cómo hacía el uso del microhábitat. Esto obviamente era para luego pegarlo con lo que se sacara a escala regional, las variables climáticas que se utilizaban, de variables bioclimáticas del WorldClim, y también registradas por sensado remoto, con el sensor de MODIS. A escala de paisaje, también algunas variables ambientales registradas por sensado remoto, y a escala local, las que ya les dije. ¿Cuál era la idea? Era de entender o relacionar los valores de captura de animales, los datos de infección de esos animales, y luego vamos a ver que nos metimos con los casos humanos para ver cuál era la relación o qué variables podían explicar la presencia del roedor y el estado de infección, y también de los casos humanos, y poder de alguna manera aproximarnos un poco más a la explicación de la dinámica espacial del sistema. Estos fueron todos los puntos de muestreo de los distintos tipos de hábitat que les nombré. ¿Y cuáles fueron los resultados? En la columna de la izquierda tenemos la composición de la comunidad o del ensamble a la escala regional, a la escala de bosque y a la escala de ecotono. Y de la derecha tenemos la columna que indica los valores de abundancia relativos del oligolisores. Aquí vemos que obviamente los valores de abundancia del colilargo fueron 3 años, 2007, 2008 y 2009. En el 2007, muy altas sus abundancias en casi todos los hábitats, y fundamentalmente, algo que ya no nos sorprendía, en los bosques y en los matorrales, pero cuando lo vimos a escala de paisaje, en el bosque, lo que vimos es que el valor de abundancia era mayor en los bosques de Nires que en los cipresales. Y lo mismo para los hábitats de matorrales con rosa mosqueta y sin rosa mosqueta. Fíjense, en el 2007 son valores altos en los dos lugares, mientras que en estos 2 años los únicos valores registrados de abundancia fueron para los lugares los matorrales con rosa mosqueta. Acá los valores de abundancia en todos momentos fueron bajos en todos los lugares. Esto tiene que ver con, ya vamos a ver, condiciones que se dieron particularmente diferentes entre esos 3 años. Pero lo que nos estaba diciendo esta primera aproximación, es que la ocurrencia del colilargo en todas las regiones y unidades de paisajes es consistente con varios estudios que ya sugerían de su marcada flexibilidad y agilidad en el uso del hábitat. Ahora, ¿qué nos podía estar explicando esa diferencia tan grande en los valores de abundancia? Justamente, si veíamos los registros de precipitaciones y el comportamiento del fenómeno El Niño o la Niña, el 2007 coincidió con el fenómeno del Niño y con altos valores de registros de lluvias, mientras que el 2008 y 2009 se correspondieron con el fenómeno de la Niña, a años mucho más secos, con muchos menores valores de precipitación. Entonces, esto nos podía de alguna manera estar orientando, diciendo que tendría una alta sensibilidad el colilargo a factores climáticos, como las precipitaciones, y unas diferencias en la temperatura media de verano que también las registramos en los distintos años. El verano 2007 fue más frío respecto al 2008 y el 2009. Bueno, con esos datos, obviamente, también surgía la curiosidad de saber un poquito más a gran escala, y ya acá no con datos propios, sino con revisión bibliográfica, se trató de hacer la modelación de la distribución de potencial del colilargo para Argentina. Y se tomaron obviamente puntos de presencia, todos sacados de datos bibliográficos, y puntos de ausencia, asociándolas con variables bioclimáticas y las de sensado de remoto. Lo que se hizo es, sí, sacando un grupo de puntos para luego poder evaluar el modelo,
con la muestra de entrenamiento, después de homogeneizar todos los datos y rasterizar para poder hacer una buena extrapolación, aplicando los modelos de distribución binomial o Maxent en este caso, lo que se pudo ver es la predicción que daban los modelos con los dos, en un caso con el binomial y en otro caso con el Maxent, de la posibilidad o la probabilidad alta de la distribución del colilargos en Argentina. Y como verán, está bien restringido a lo que es la zona patagónica y con una alta coincidencia que tenía que ver con mayor probabilidad de lugares con alta precipitación media anual, veranos secos, bajo porcentaje de suelo desnudo, bajas temperaturas en el mes más frío. Y que esto obviamente coincide con los hábitats que nosotros ya habíamos registrado, que aparentaban ser los más óptimos para el hospedador, que son los bosques subantárticos dominados por nires, y coligües en este caso, y arbustos dominados por rosa mosqueta. A su vez, posteriormente, teniendo en cuenta los casos humanos de hantavirus producidos solamente por el virus Andes, lo que se intentó es hacer exactamente, aplicar los mismos modelos con las mismas variables para ver la presencia de los casos, si podía o no coincidir con la predicción y la distribución potencial del hospedador. Y obviamente la coincidencia fue alta, pero solamente restringida al solapamiento de la distribución de los casos de hantavirus humanos con la distribución potencial del hospedador en solamente un 28%. Y es justamente restringido a todo lo que es el área, que les vuelvo a repetir, son los bosques subantárticos y los arbustales dominados por rosa mosqueta. Obviamente era una buena predicción, también chequeándolo luegamente a los modelos predictivos con casos pruebas. Y a escala local, como yo les había dicho, con los censos que se hicieron, fíjense, lo naranjita es todo lo que es, en una imagen satelital, lo que es la distribución de la rosa mosqueta en este ambiente, en esta región, perdón, este lugar de trabajo. Y obviamente lo que se vio en los modelos es que en donde estaba capturado un roedor seguramente colilargo, la presencia del colilargo estaba asociado con la presencia de rosa mosqueta. Esto que nos llevó también a tener en cuenta, y que ya lo veníamos viendo y que ya veníamos trabajando con la población humana del lugar, era cuáles eran las actividades a que ellos normalmente están dedicados en esta zona. Acá está el calendario, y lo que es color rosita es donde el momento crítico para lo que nosotros sabemos de los mayores valores de abundancia del colilargo, y también las actividades que están asociadas a esos momentos, y los mayores valores de prevalencia e infección también. Fíjense que justamente en los primeros momentos del año, en verano, bueno, se dedican mucho al turismo, a la pesca, también a la recolección de un tipo de hongos, pero desde fines de marzo hasta o principios de julio, se está haciendo la recolección de la rosa mosqueta. Y también la recolección del hongo morilla, que es muy rico también, ¿no? Pero bueno, los riesgos que eso implica. Y obviamente entablábamos la relación del colilargo con una planta invasora, agresiva, como es la rosa mosqueta, lo que nos estaba diciendo que había un riesgo de transmisión a la comunidad local porque utilizan dicho recurso en su economía. Obviamente esto tenía que ver porque inclusive los pobladores hacen la recolección de la rosa mosqueta, lo hacían, ya no, a mano pelada, sin guantes, sin protección en la cara, y a veces hasta toda la familia iba a hacer la recolección de la rosa mosqueta, incluidos los bebés, que los ponían con una mantita abajo que les diera la sombra a la rosa mosqueta.
Bueno, obviamente que eso también fue algo que tuvimos que trabajar mucho a nivel de la comunidad para poder hacerles notar cuáles eran los riesgos y no que dejaran de explotar a la rosa mosqueta, pero que lo hicieran con todos los debidos cuidados. Pero también en simultáneo, anteriormente, no fue en este momento, sino que estas cosas se fueron, digamos, a medida que íbamos progresando en el trabajo con las distintas tesis doctorales y con los distintos muestreos y sistemas, fuimos llegando a estas distintas respuestas. También habíamos hecho qué pasaba con la población humana, nos interesaba saber cuál era la situación, si había habido enfermos, que de hecho había habido casos, pero si la gente tenía anticuerpos, no tenía anticuerpos. Entonces, un primer estudio serológico se hizo en el 2004, en donde se muestreó de una población que en ese momento eran 2.400 habitantes, se tomó una muestra de 531 habitantes, lo cual no es poco, o sea que un cuarto de la población, un poquito menos, estaba representada, y bueno, tanto mujeres como hombres, más o menos en mismas proporciones, y lo que pudimos rescatar, o sea, cuánto representaba cada grupo, a qué valle correspondía. Obviamente la mayor cantidad correspondía al Rincón, porque es donde está el mayor asentamiento de población. Y de todas estas muestras, 22 individuos, el 4%, fueron positivos, ¿sí? Y lo notable y lo llamativo, y también para tener precaución, es que las edades de estos individuos iban de 12 a 89 años. Y si les hacíamos la relación a qué se dedicaban, había de todo. O sea, había personas que eran peones de campo, otros empleados municipales, amas de casa, estudiantes, porteros, jubilados, changarines, docentes, enfermeros. O sea que no estaba asociado a una sola parte de la población, a un determinado grupo, sino que era toda la población la que potencialmente estaba en riesgo. Se hizo un segundo estudio serológico en la población esta misma para ver si había seroconversiones, y bueno, no se detectó ninguna seroconversión. Pero lo que sí se supo es que de estos individuos, muchos de ellos habían pasado la enfermedad como casi asintomática, ¿le suena? O con una leve manifestación de una cuestión así de compromiso más de tipo respiratorio, pero sin llegar a estar hospitalizado, ni mucho menos, y muchos otros que habían sido acompañantes de las personas enfermas, habían dado positivo sin haber tenido síntomas. Por eso, bueno, obviamente que con esos datos ya desde el 2004 nosotros en simultáneo todo lo que hacíamos de investigación teníamos un compromiso de educación y difusión en la sociedad, y lo hacíamos a través de todas estas actividades y aprovechábamos los espacios donde la población recurría para llegar con la información. Bueno, no sé si los cansé o no, pero ya estoy terminando. Si bien los casos de de síndrome pulmonar por hantavirus no superan hasta el hoy los 2.000 casos en Argentina, y solo los casos, en este caso que sí nos interesan, transmitidos por el virus Andes, constituyen el 16% aproximadamente de los casos declarados. El problema está que, como bien dijimos, es una de las enfermedades más patogénicas porque tiene una alta mortalidad, y por el otro lado, en la confirmación de la transmisión de persona a persona, que nos lleva a tener en cuenta y a estar transmitiendo esto a las autoridades que tienen que tomar medidas de prevención y esfuerzos de vigilancia epidemiológica constantemente en ese lugar. Y como les dije, esto obviamente no se hizo con un grupito, sino con toda esta gente que está acá, con todas estas instituciones y fundaciones que de alguna manera, ya sea con el apoyo económico o bien con el trabajo personal, hicieron posible que pudiéramos llegar hasta lo que hoy podemos decir de este tema. Muchas gracias por su atención.